comportamiento organizacional. Este comportamiento investiga el impacto de las conductas que los individuos, los grupos y las estructuras organizacionales tienen dentro de las empresas, así como el propósito de aplicar este conocimiento para mejorar la eficacia de la organización. Como les menciono, el objetivo es analizar la conducta de los individuos, logrando con esto que la empresa trabaje de forma más eficiente. El comportamiento organizacional debe incluir temas centrales como la comunicación, la motivación, el comportamiento del líder, su forma de poder, la estructura del grupo, los procesos de aprendizaje y otros temas como tensión en el trabajo, conflicto. El comportamiento organizacional también tiene interés en el cliente, ya que pues es una parte o una sección que también interactúa con la organización, y entonces al interactuar con ella pues se tiene que estudiar, ¿no? como parte de la organización. El comportamiento organizacional tiene variables dependientes e independientes. Las dependientes son todos los factores que pueden ser afectados por otros, como son el caso del ausentismo, la productividad, la rotación y la satisfacción del trabajo. Las variables independientes pueden ser a nivel grupo, a nivel sistema de organización o a nivel individual. Y estas variables son las que pueden producir cambios en las variables dependientes. Y bueno, vamos a hablar ahora del comportamiento individual. Como sabemos, el comportamiento individual se adquiere o se tiene a lo largo de la vida, y esto tiene que ver con el ambiente o el entorno en el que uno se desarrolla. Nuestra lectura nos maneja la edad y la antigüedad, y bueno, en esta parte tenemos la información de que a cuanta mayor edad tenga una persona, menos probabilidades hay de que abandone su trabajo. Y bueno, esto concuerda con el hecho de que conforme uno envejece es más complicado o es más difícil encontrar un trabajo. Y bueno, también sucede porque a mayor antigüedad pues uno tiene mayores beneficios dentro de un trabajo. Y bueno, también se observa que generalmente cuanto mayor edad tiene una persona, también falta menos a su trabajo que las personas jóvenes. Otra variable que nos maneja en la lectura es el sexo. Y bueno, nos dice o nos menciona que hay estudios que dicen que el sexo no muestra una diferencia significativa en el desempeño de las actividades laborales. Pero hay datos psicológicos que muestran que las mujeres están dispuestas a acatar más normas, y que los varones suelen ser más agresivos y desean tener el éxito con más fuerza. Entonces, esta es como que el dato, ¿no? Que las mujeres obedecen más y los varones son como más rebeldes. También nos dice que no existe evidencia que lo confirme, pero se infiere que las mujeres tienen mayor tasa de ausentismo en el trabajo que los hombres. Y bueno, se infiere esto por el peso de la responsabilidad social que tiene la mujer en cuanto al hogar y la familia. También en las copias, en nuestra lectura
estado civil, el tema del estado civil. Y bueno, nos confirma que los empleados que se encuentran casados faltan menos a su trabajo, son más constantes en él, conservan su puesto más tiempo y se muestran satisfechos con su trabajo. Esto es porque el matrimonio les impone mayores responsabilidades que hacen más valiosa e importante su estabilidad en el trabajo. Otro tema es el número de dependientes. Y bueno, se nos menciona que el número de dependientes, los estudios, son confusos y contradictorios, porque mientras unos nos revelan que el número de hijos aumenta la rotación laboral, otros estudios nos indican lo contrario. Entonces, de esto no se tiene un dato fiable. Vamos a hablar sobre la personalidad. La organización dinámica dentro de un individuo determina que los ajustes especiales. Bueno, vamos a hablar ahora de la personalidad. La personalidad es la organización dinámica dentro de un individuo. Es la organización de los ajustes psicofísicos que determinan los ajustes especiales al ambiente. La personalidad tiene determinantes que son el ambiente, la herencia y la situación. En los rasgos de la personalidad, tenemos varios que son las actitudes o las formas de actuar que tiene cada uno. Puede ser como la agresividad, la pasividad, el ser oportunista o pacifista, el ser extrovertido o introvertido. Y estos y muchos más pueden mezclarse y así conforman nuestra personalidad. Existen atributos de la personalidad y su propósito es predecir el comportamiento de las organizaciones. Entonces, conociendo esto, se puede tener un mayor control de nuestras organizaciones. Y bueno, los atributos se conforman en 5 grupos. Uno de ellos es el locus de control. En el locus de control podemos decir que, se encuentran personas que se consideran dueños de su destino. Estas personas tienen un locus de control interno. Y también podemos ver a las personas que piensan que su vida está regida por fuerzas externas. Ellos se les conoce como los externos. Los internos pueden cumplir bien con tareas complejas que exigen procesar y aprender información más difícil, ¿no? O más compleja. Los externos funcionan mejor en trabajos estructurados, rutinarios, y son mejores acatando instrucciones. Otro punto, el segundo punto es la orientación al logro. En la orientación al logro podemos, ver a las personas con locus interno. Estas personas tienen esta motivación del logro y pueden emplearse. Y vamos a hablar ahora de la orientación al logro. Y ahí podemos ver que las personas con locus interno tienen motivación del logro. Estas personas tienen necesidad del logro, se mantienen mejor, las personas que tienen la necesidad del logro se mantienen mejor ocupadas en tareas de dificultad intermedia, porque si las tareas que realizan son muy sencillas, no se alimenta su necesidad de logro y entonces pierden el interés por estas tareas. Las hacen muy sencillo y ya
pierde lo interesante. Como tercer punto tenemos el autoritarismo. La personalidad altamente autoritaria muestra una rigidez intelectual, juzga a los demás, busca complacer a las personas que tiene arriba de sí y explota a sus subordinados. También se puede observar que es desconfiado y es resistente a los cambios. Estas personas trabajan mejor en tareas que son sumamente estructuradas y el éxito requiere sostenerse a reglas y normas sin discusión. Como cuarto punto tenemos el maquiavelismo. Como sabemos, este término salió de Nicolás Maquiavelo y bueno, podemos saber que del maquiavelismo que es de personalidad manipuladora, conquistadora, tiene alto grado de pragmatismo, conserva una distancia emocional y se encuentra convencido de que el fin justifica a los medios. Estas personas son buenas en puestos en los que es necesario negociar o en los que se otorgan importantes premios al éxito, según menciona nuestra lectura. Bueno, otro tema que tenemos en nuestra lectura es la aceptación de riesgos. Y bueno, en resumen, lo que nos menciona en esta parte es que para las empresas es importante saber tomar riesgos. Tienen que examinarse y estudiarse para tener una idea del camino a seguir. Y bueno, también nos dice que mientras más alto es el riesgo, pues mayores riesgos o mayores factores de riesgo se deben considerar. Y mientras menor sea el riesgo, es más sencillo tomar decisiones. El siguiente tema es la percepción. Podemos ver que la percepción es importante en el comportamiento individual, pues la forma en que cada individuo percibe su entorno es distinta. Y bueno, esta percepción lleva a ver qué concepción tiene cada integrante sobre la organización y sobre sus compañeros o semejantes. También vemos el tema del aprendizaje. Como sabemos, es muy necesario que todos estemos abiertos a aprender. Es importante ver qué tanto es posible que los individuos que conforman el círculo de nuestra organización adquieran información nueva y la agreguen a sus esquemas de conocimiento. La forma de aprendizaje es más fácil si uno va guiando a su personal, le va inculcando este aprendizaje de forma gradual y se va moldeando a su comportamiento. En el tema del poder y liderazgo, bueno, vemos que el poder es la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación. Está estratificado de manera jerárquica a base de recursos o liderazgo sobre las personas. Y bueno, el poder también está dentro, se puede encontrar en la tecnología y en la cultura. En cuanto a, tenemos el tema de la autoridad. La autoridad es la probabilidad de que una orden sea obedecida. La autoridad se tiene cuando otra persona acepta el poder que ejercemos sobre ella. Y bueno, desde aquí parte lo que es la dominación. La dominación es el resultado
de la legitimización de la autoridad, añadiéndole el poder. Se pueden presentar, tres tipos de autoridad legítima: la autoridad tradicional, la autoridad carismática y la autoridad racional legal. Y bueno, las razones principales por las cuales algunos individuos pueden garantizar tener mayor poder sobre otros es a través de recursos de poder, uso de los recursos del poder y la habilidad en el uso de los recursos del poder. La constelación de poder en las organizaciones se conforma por los asociados, los proveedores, los clientes y los sindicatos. Es importante tener en cuenta que en dependencias, contingencias, críticas y poder, tanto individuos como departamentos u organizaciones están sujetos a las dependencias de otros individuos, departamentos u organizaciones, de modo que el poder también tiene la responsabilidad de dar soluciones eficaces a los sucesos no previstos, contingencias y críticas. Y bueno, vemos que el hecho de delegar, de desconcentrar, facultar y apoderar son conceptos que aún se debaten en las organizaciones. Aún con conceptos distintos se llega a la misma conclusión: administrar de manera más eficiente el poder sobre los empleados y a su vez crear mayor eficiencia en los tiempos, las tareas y mantener correcto estado anímico en el personal. El principal objetivo del liderazgo es la capacidad basada en las calidades personales del líder para inducir la aceptación voluntaria de los seguidores a un amplio rango de aspectos. Ahora pasaremos al tema de los grupos de trabajo. Como tal, los grupos de trabajo son grupos de personas que interactúan o dependen unos de otros y se reúnen para lograr objetivos específicos. Comúnmente los individuos se unen en grupos por la necesidad de seguridad, de autoestima, de estatus, de poder o por lograr alguna meta. Hay tipos de grupos, como vemos en el tema principal de esta lectura. Y bueno, son principalmente los formales y los informales. Los grupos formales son establecidos por la organización y se les fija el trabajo y tienen actividades ya establecidas. Este tipo de grupo, el grupo formal, a su vez se divide en otros grupos. El primero es el grupo de mando, que es el trabajo tradicional determinado por relaciones formales de autoridad. El segundo tipo es el de equipos transfuncionales y reúnen conocimientos y habilidades de distintas áreas de trabajo de la organización con el fin de solucionar problemas de operación. Después vemos que están los equipos autoadministrados y estos grupos son esencialmente independientes y aparte de sus puestos operativos que ya tienen, toman la responsabilidad también de administración. Y por último tenemos los grupos de actividad. Estos grupos de actividad son grupos temporales y son creados para desarrollar una tarea específica. Pasaremos ahora a los grupos informales. Los grupos informales son de naturaleza social y aparecen como respuesta a la necesidad del contacto social que todos llegamos a tener. Y se forma por amistades y por intereses comunes. Bien, algunas características de los grupos de trabajo son tener metas claras, que haya confianza mutua,
que bueno, cada uno de sus integrantes tenga habilidades relevantes que pues le aporten algo al grupo, que haya un compromiso unificado, uno de los principales, que haya buena comunicación, que se tenga un liderazgo apropiado para poder pues tener las metas bien establecidas y el proceso igual tal vez esté bien establecido. Y bueno, otro punto importante es que haya un apoyo interno por parte de la organización, que estén al tanto de lo que se hace o de las metas que quieren conseguir y demás. Y también podemos ver en este texto que hay el tema de conflicto entre grupos. Y bueno, en cuanto al tema de conflicto, pues se busca llevar de forma correcta los conflictos, ya que pues el conflicto como tal no es precisamente negativo, de hecho puede ser hasta benéfico. Los conflictos apoyan o ayudan a exponer las situaciones que producen incomodidad dentro de cada uno de los integrantes o con quienes estén involucrados en él. Y bueno, es importante llevarlos de forma correcta, manifestando sanamente lo que se piensa, sin afán de herir o molestar o lastimar al otro. Y bueno, muchas veces es necesario que haya un moderador. Este debe ser una persona imparcial, que auxilie y dote de calma a la situación, siempre con la idea de solucionar. Y bueno, por mi parte es todo. Quiero agradecer por las lecturas, están completas, están muy interesantes. Son temas que en algún momento había visto o había pues sí tocado en la carrera, y bueno, en general me parecen temas muy interesantes, muy importantes dentro de esto que es la organización. Y bueno, por mi parte es todo, muchas gracias y que tengan una excelente tarde.